tú eres digno de toda nuestra adoración. Señor, tú eres no solo quien nos ha hecho, sino también quien nos sostiene, quien nos cuida, quien nos salva, quien nos ha redimido, quien ha derramado sobre nosotros abundante misericordia y derrama constantemente tu bondad, tu misericordia, tu gracia es fácilmente visible en cada uno de nosotros, porque por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos. Queremos darte gracias por este día de salvación, este día de redención, este día de resurrección, de nueva vida. Señor, imploramos tu favor para con todo tu pueblo en este día, pero nosotros, los aquí reunidos, te imploramos, Señor, sé propicio a nosotros y visítanos mientras nos exponemos a tu palabra, Señor, que tu gracia nos acompañe, que podamos aprender de ella, que podamos, Señor, tomarla seriamente en nuestros corazones y que sea, Señor, la norma de vida para nosotros en este mundo hasta que tú vengas. Te imploramos en Cristo, Señor, que seas así con toda tu iglesia, con los hermanos que aún no han llegado y que todo tu pueblo en todo el mundo reciba tu favor. En Cristo oramos. Amén. Bien, vamos a recordar brevemente lo que hemos visto al menos del párrafo 5 en adelante, que nos hemos adentrado en el tema de la iglesia local, de uno de esos dos conceptos que tiene la Biblia para iglesia, ¿verdad? La Biblia habla de iglesia en términos de iglesia universal y habla de iglesia en términos de iglesias locales, ¿verdad? Solo en esos dos términos. No hay otro concepto de iglesia, no aparece en las escrituras y son inventos humanos todo lo que aparezca. Entonces, en referencia a la iglesia local, desde el párrafo 5 en adelante, el capítulo 26 de la Confesión de Londres del 1689 trata acerca de ese concepto bíblico importante para nosotros, para el mundo entero, de lo que es la iglesia local. Y el párrafo 5 trata acerca del mandato originario de quien es la cabeza de formar iglesias locales. Vemos ahí el fundamento de ese mandato y también la sustancia del mandato. Ahora, vimos también en el párrafo 6 que las iglesias tienen miembros, ¿verdad? Y que esos miembros son miembros que creen en el evangelio, o sea, tiene una membresía evangélica, tiene una membresía que es voluntaria, pero pactual, o sea, seria, comprometida, la membresía de la iglesia. Ahora, en el párrafo 7 vimos que la iglesia tiene poder y autoridad dada por Cristo, ¿verdad? Ahora, ese poder y autoridad los receptores de ese poder son los miembros de esa iglesia. Vemos que es completa y suficiente para esa autoridad que Dios le ha dado, pero que quien le da la autoridad también regula la autoridad. Dice que tienen autoridad para la disciplina y la adoración que Él manda, así como Él la ordena. Y lo último que vimos, el párrafo que estudiamos el domingo pasado, trata sobre su gobierno designado. Vimos la identidad de ese gobierno en el párrafo 8. O sea, dentro del gobierno designado que es un tema que trata la confesión, comienza del párrafo 8 hasta el 13, vamos a ver que ya vimos la identidad de ese gobierno. ¿Qué usted recuerda de la identidad del gobierno de la iglesia? A ver, ¿quién puede decirme? ¿Quién puede decirme? Una iglesia completamente establecida, ¿por quién está constituida? A ver, Adrián. Por miembros y oficiales. ¿Y quiénes son esos oficiales? A ver, Feli. Los ancianos y diáconos. Y vimos que los ancianos también tienen otra nomenclatura, otros nombres en las escrituras, ¿verdad? ¿Quiénes son esos ancianos? ¿Cómo se les puede llamar? A ver, Bernabé. Pastores, presbíteros, obispos, etcétera. Ajá. Solo me falta un término. Pastores, obispos. Aliani, ¿te acuerdas?
líderes o ancianos, y también me falta otro término, presbítero, que es lo mismo que anciano. O sea, presbítero es el término griego, pudiéramos decir, la transliteración del término griego presbítero, que se traduce como anciano en español, realmente. Igual que la palabra anciano, a su vez, se puede traducir como presbítero o como como líder. O la connotación religiosa que tenía la palabra anciano en los tiempos bíblicos. Los ancianos de las iglesias eran los líderes de las iglesias, y era un término que se traía desde la iglesia en el Antiguo Testamento. Ahora, hoy veremos el párrafo 9 y vamos a ver que este párrafo también trata un tema de suma importancia en relación al gobierno de la iglesia. Y vamos a ver ahora la designación de su gobierno, la designación del gobierno de la iglesia. Y vamos a ver cómo nos lo narra primero los autores de la confesión, y luego vamos a mirar, por supuesto, como siempre hacemos, en las escrituras para ver esa designación desde la escritura y no solo desde donde lo dicen los teólogos o los maestros o los pastores en la historia, resumido en la Confesión de Londres. Miren cómo dicen los autores de la confesión, los pastores bautistas particulares del siglo XVII, cómo llegaron a la conclusión junto con los congregacionalistas de ese tiempo, junto con casi todos los reformados de su tiempo, esto es lo que creían de la designación del gobierno que Cristo hace a la iglesia. Dice, la manera designada ¿por quién? Por Cristo. Por esto le llamamos a este párrafo la designación de su gobierno. Es Cristo quien designa, ¿verdad?, el gobierno de cada una de sus iglesias. Dice, la designación, la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para ello mediante la votación ordinaria de la iglesia misma, y que sea solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación y sea apartado mediante oración y el mismo tipo de imposición de manos. Yo creo que está claro lo dicho. Ahora, vamos a ver algunos detalles de esta declaración que hacen los autores de la confesión y luego vamos a demostrar en las escrituras todas sus partes, pero yo quiero que usted note ya algunos detalles, algo que tienen en cuenta los autores de la confesión o algún énfasis que ellos hacen y que es importante que nosotros tengamos en cuenta hoy. Miren cómo ellos dicen que esa es la manera designada por Cristo. Recuerden, los autores de la confesión tienen muy en mente que Cristo es el cabeza de la iglesia. Que ellos, siendo pastores, siendo líderes en la iglesia, no tienen ningún derecho para decir, bueno, ya nosotros somos líderes en la iglesia, ahora nosotros vamos a escoger los pastores como nosotros queramos. No, hermanos, ellos se remiten a lo que Cristo ha establecido, cómo Cristo ha designado, qué es lo que Él manda para establecer ancianos o oficiales en las iglesias. Dice que la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. Ahora, noten esto. Ellos dicen que Cristo ha designado una manera para el llamamiento de aquellos que han sido dotados por el Espíritu Santo. O sea, si una persona dentro de una iglesia cree que ha sido dotada por el Espíritu Santo para algo, eso no es suficiente. Fíjense, esta manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido cualificada y dotada por el Espíritu Santo. O sea, aunque sea llamada, aunque sea dotada y cualificada por el Espíritu Santo, tiene que haber un llamamiento
porque Cristo ha designado un llamamiento, una manera de llamar a las personas dotadas y cualificadas por el Espíritu Santo. Y hermanos, aunque no lo veamos quizás, yo debo decir que dentro de las iglesias sucede con mucha frecuencia que hay personas que se creen llamadas o cualificadas y dotadas por el Espíritu Santo para algo. Pero, hermanos, aunque una persona sea cualificada y dotada por el Espíritu Santo, hasta que no se someta a lo designado por Cristo para el llamamiento de esta persona a cualquier oficio, esta persona debe permanecer tranquilo y en espera que ocurra el orden, según el orden de Cristo, que es cabeza de la iglesia, cómo debe ser dotada, cómo debe ser llamado para ocupar un oficio. Ahora, por supuesto que también está implícito que las personas llamadas para estos oficios tienen que estar dotadas y cualificadas por el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo con ello es que ahora viene un maestro aquí, maestro de 20 años enseñando en una universidad, pero encima en una universidad de medicina. Y encima es médico con no sé cuántos años de experiencia. Y encima es escritor de libros. Y encima es, ponle todas las habilidades que tiene para la que tenga para la enseñanza, la redacción, la homilética, etcétera. Pero si no está dotado por el Espíritu para el oficio, hermanos, los dones naturales son dones de Dios al fin, pero no son los dones que el Espíritu da para algunos oficios en la iglesia. Nosotros tenemos que diferenciar. Algunos, sucede mucho, bueno, no voy a hablar ahora del oficio pastoral, voy a hablar del diaconal. Sucede que en ocasiones hay personas que, miran, siempre están sirviendo, mirando a los demás en qué oportunidad tienen para servir y los ve, carga banco, sirve aquí, carga aquello, se preocupa por aquella persona. Eso es bueno, eso es excelente, eso es lo que está llamado a hacer todo creyente. Todos los cristianos estamos llamados a hacer eso. Independientemente de que todos los cristianos estamos llamados a hacer como se les pide a el oficio pastoral también, no solo el diaconal. Pero todos los cristianos estamos llamados a servirnos unos a otros. Ahora, esa es la cualificación que debemos ver para el oficio diaconal, que sea una persona que sirva constantemente. No, porque la Escritura nos da otras cualificaciones que no son, y de hecho ninguna tiene que ver con ese servicio que hace. Bueno, puede ser que ese servicio nos hable de algunas cosas que tiene esta persona, ¿no? Algunas cualidades que tiene esta persona, pero no necesariamente. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser atentos a lo que la cabeza de la iglesia nos está llamando la atención para nosotros tener en cuenta para la elección o designación de cualquier oficial en la iglesia. Entonces, tiene que estar cualificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano. Para ese oficio tiene que estar dotada y cualificada. En una iglesia, ahora miren, ahora vamos a hablar de la manera que Cristo ha designado. Ya sabemos que esa persona tiene que estar dotada por el Espíritu Santo para ese oficio. Pero la manera designada por Cristo para que estas personas sean puestas en el oficio, la manera es esta: que sea escogido para ello, o sea, para el oficio de anciano u obispo, mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. De la iglesia misma, no de otra iglesia, de la misma iglesia donde va a ser obispo o anciano. Y que sea solamente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Y dice también que para el oficio diaconal es parecido o es casi lo mismo. Dice, y para el oficio de diácono, que sea escogido mediante el mismo tipo de votación, la misma votación que
que estamos hablando para el pastor se hace con el diácono y sea apartado mediante oración y ayuno, oración y el mismo tipo de imposición de manos. O sea que el ministerio para el oficio diaconal debe tener el mismo proceso o los mismos pasos están siendo designados para el oficio diaconal. Ahora, vamos a ir por parte y viendo en las Escrituras lo que aquí nos acaban de decir, confesar los maestros de siglos pasados, los pastores de siglos pasados. Vamos a ver que dicen los autores que por llamamiento, que la manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona, para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea. Ahora, dicen los autores de la confesión, y vamos a ver qué dice la Biblia, que ese llamamiento tiene distintas características, tiene ciertas características. Ese llamamiento es el Espíritu Santo, ¿verdad? El que cualifica a esos hombres. Lo dicen, ha sido cualificado y dotado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿nosotros vemos eso en la Escritura? Vamos a ver que sí, pero vamos a ver en la manera que el Espíritu Santo cualifica a los hombres, los oficiales que son llamados en la iglesia. Hermanos, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, muchos de nosotros, o venimos de otros contextos evangélicos, donde tenemos ciertas referencias, desgraciadamente, erradas, sobre cómo debe ser el llamamiento de una persona. Por otro lado, tenemos el precedente del Antiguo Testamento, que es bueno, pero que puede ser mal interpretado. Como hemos tenido tan mala exégesis, como hemos tenido tan malos ejemplos de exégesis desde los púlpitos, entonces podemos malinterpretar los llamamientos en el nuevo pacto. Podemos pensar que si Dios, a mí se me apareció en un sueño, así como a Moisés en una zarza, se me aparece a mí en un sueño, y me dijo, yo te quiero a ti para tal cosa, ya nosotros pensamos que Dios, que Dios me amó, y si la iglesia no me ve porque la iglesia está ciega y está en pecado, pero yo sí tengo el llamamiento de Dios. Yo tengo un deseo ardiente, yo tengo la convicción, yo tengo. Entonces, muchas veces tienen su mirada puesta en ejemplos antiguos testamentarios donde interpretamos muy mal la aplicación que tiene para nosotros hoy, o tenemos ejemplos o tenemos percepciones sensoriales que pensamos que es la norma, pero hermano, Dios es un Dios de orden. Cristo es el cabeza de la iglesia y Cristo, quien es cabeza de la iglesia, ha dejado muy organizadamente cómo deben ser designados los oficiales en la iglesia. Los oficiales en la iglesia. Y vamos a ver esto en solo algunos pasajes. Podemos usar muchísimos. Vamos a usar algunos de ellos. El primero que vamos a buscar es Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Miren lo que dice Efesios, lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos, ese él, ¿de quién está hablando? De Cristo en este caso. Cristo mismo constituyó, él fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, este pasaje es muy importante por varias razones. Este pasaje, ahora por el objetivo de nuestra enseñanza, yo le quiero preguntar a los niños aquí presentes. El término que se está hablando ahí de la edificación del cuerpo de Cristo, ese cuerpo de Cristo se refiere a una iglesia local o a la iglesia universal. A ver, uno que levante la mano si sabe. Si no sabe, no me lo digan. A ver, los niños, papadito, dime, ¿sabes algo? David, dime, ¿te atreves? ¿A qué se refiere aquí? Dice la escritura que
el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y eso los constituyó así para la edificación del cuerpo, para la edificación del cuerpo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Ahora, ese cuerpo al que se refiere ahí es el cuerpo de una iglesia local, o ahí el apóstol Pablo está hablando de la iglesia universal. A ver, Aliani, de la iglesia universal. Muy bien. Y le pregunté a un niño, a los niños con toda intención, porque es fácil darse cuenta que aquí se está hablando en términos universales. La edificación de todos los santos, la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Y hermanos, y en ese relato hablando de todo el cuerpo de Cristo, sí, por supuesto que Cristo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, ya hoy, y no solo hoy, desde que murieron los apóstoles de Jesucristo, desde que ellos murieron, ya no ha habido más apóstoles de Cristo. Sin embargo, ellos siguen siendo importantes para la edificación del cuerpo, para la perfección de los santos, porque si no vamos a los escritos de los apóstoles, hermanos, los santos no son perfeccionados ni santificados, no son edificados. Si no vamos a los escritos de los profetas, no vamos a hacer, si no hubiéramos tenido los primeros evangelistas con sus obras prodigiosas al principio, la iglesia no hubiera tenido la envergadura que tiene el día de hoy. Entonces, esos ministerios, aunque hoy no están vigentes, son el fundamento, como dice la misma carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, dicen que los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia y Cristo es la principal piedra del ángulo. El fundamento se tira en edificio una sola vez. Es el cimiento, es la primera parte y de ahí se va construyendo hacia arriba. Ahora, los pastores y maestros son constituidos por el mismo Cristo que constituyó a apóstoles, profetas y maestros. El mismo que constituyó a esos ministerios, pudiéramos decir, extraordinarios, ha constituido estos ministerios u oficios que no son tan extraordinarios, pero que de todas maneras tienen que ser constituidos por él. Hermanos, no es la iglesia la que constituye un anciano. No es un seminario el que constituye un anciano. El que tenga oídos para oír, oiga. No es que un matrimonio, esa no es mi nieta, ¿no? No es. Voy a tener que sacarla a la familia. Familia santa. No es en ninguna medida un seminario o que un matrimonio tenga deseos de servir al Señor. Un matrimonio tiene deseo de servir al Señor y está dispuesto a irse para Guantánamo, le damos $40 y lo mandamos para Guantánamo. Si está dispuesto es porque es una persona que está siendo llamada. Hermanos, no, esa no es la manera. Es que Cristo los constituya. Cristo los constituye. Ahora, ¿qué cualificaciones da Cristo a una persona? Y hermanos, y por cierto, respondiendo a esta pregunta, respondemos a la pregunta que algunos tienen ahí en mente, como me hicieron el domingo pasado, y si usted tiene esa misma pregunta, yo ahora aprovecho y le respondo. ¿Están vigentes los ministerios de hoy, apóstoles, profetas, evangelistas? Yo les pregunto, yo les voy a responder ahora, ¿por qué están vigentes los oficios de pastores y maestros o pastores maestros? ¿Por qué sí está vigente? Porque nosotros podemos encontrar en las escrituras, en el nuevo pacto, cuáles son las cualificaciones que deben tener esos pastores y maestros o pastores maestros para ser elegidos por la iglesia. ¿Cuáles son las cualificaciones? Las vamos a encontrar. Ahora, ¿cuáles son las cualificaciones para encontrar hoy apóstoles, profetas y evangelistas? ¿Cuáles son?
¿Dónde están? Sí, los que están apóstoles nos muestran que no pueden existir hoy, porque tienen que haber recibido el evangelio del propio Cristo, tienen que haber visto a Cristo resucitado ahí y Cristo enseñarles el evangelio personalmente sin leer la Biblia y sin nada. Entonces ya esas son las dos cualificaciones, para no hablar de otras, me muestran que ya no hay apóstoles hoy. Lo mismo pudiéramos hacer si hacemos un estudio más serio para los profetas y evangelistas, cosa que no tenemos tiempo, pero al menos algo podemos decir. No hay un listado para la iglesia del Nuevo Pacto, cosa que en el Nuevo Testamento tenemos muchas instrucciones. De hecho, las cualificaciones para los pastores y los diáconos las tenemos repetidas en dos textos, dos cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no tenemos ni una referencia a las cualificaciones para los apóstoles, ni para los profetas, ni para los evangelistas en ninguna de las cartas. La iglesia hoy no necesita, porque ya ha tenido y tiene el fundamento, los apóstoles y profetas y sus palabras escritas como palabra inspirada. No necesitamos hoy ni apóstoles ni profetas vivos hoy. Están vivos en las escrituras. Los evangelistas, el término evangelista tiene su discusión. Después, quizás un día podremos hablar de ello. Ahora bien, ¿dónde encontramos a una persona constituida por Cristo como pastor y maestro? ¿Dónde la encontramos y cómo la encontramos? Bueno, Cristo constituye a pastores y maestros, pero ¿cómo sabemos que Cristo ha constituido a alguien como pastor y maestro? Bueno, vamos a ver porque la Escritura nos responde eso. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, su colaborador apostólico que estaba en una ciudad, en una iglesia, con el objetivo precisamente de ver si en la iglesia Cristo había constituido a alguien, había dotado a alguien, el Espíritu Santo había dotado a alguien para ese oficio. Cuando él estaba en esa labor y mientras tanto siendo el líder de esa iglesia, Pablo le dice, y por supuesto el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, palabra fiel, o sea, en otras palabras, esto que te estoy diciendo es un mandato, ponle un cuño, esto es segurísimo. Palabra fiel, esa frase siempre es usada con ese objetivo. Atiende bien esto que te voy a decir. Esto que te voy a decir, ponle un cuño, escríbelo en todas las paredes. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela ser el sobreveedor de la iglesia, miren, eso es una buena obra, aunque algunos por ahí dicen que no es una buena obra. Este pastor lo que hace falta es ir a cortar caña. Este pastor lo que hace falta es ir a, no sé, a cortar hierba de los alrededores, a ponerlo a trabajar en el basurero para que te trabaje bastante y huela a estiércol, porque consideran que aquello es una mejor obra que esto. Aunque algunos consideran, déjenme no seguir, porque voy a tener, voy a ser acusado como defendiéndome. A su tiempo me defenderé, si es necesario. Buena obra desea, sobre todo en el tiempo bíblico, decir yo anhelo o yo deseo o creo que estoy teniendo deseos de ser obispo de la iglesia. Dios me está inquietando eso, Dios me está inquietando a dar mi cabeza para que ruede en la primera persecución. Porque voy a ser señalado. Los pastores todos lo conocen. Los obispos todos lo conocen. Esta semana tuve un percance curioso. Ustedes saben que no me gusta salir sin el casco en el motor. No solo porque no me gusta, sino porque es una ley. Tercero, porque es una ley buena, protege. Cuando salgo en cosas así sencillito aquí dentro del pueblo, yo sé que no voy a pasar de 20 kilómetros por hora. Yo sé que eso es casi absurdo ponerse un casco, porque realmente no hay tanto peligro de vida. Andas como en una bicicleta, vaya, nadie le exige. Pero si tú sales del pueblo con casco, con más razón, ¿no? Debes llevar un casco y eso va a salvarte la vida. Ahora, por algún motivo yo fui a buscar agua
a este lugar de religioso que brindan este buen servicio a la población a buscar agua y no tenía casco. Y me encontré con varias personas que normalmente no me ven porque ando con el casco ese disfrazado y no saben de mí, pero varias personas, usted no es el pastor, yo no conocía a ninguna de las personas, pero ellos sí me conocían a mí. Eso es lo que pasaba en el tiempo en el tiempo bíblico, donde había mucha persecución. Los obispos sabían que aunque ellos no conocieran a la gente sí lo iban a conocer a ellos. Y que eran los primeros que iban a buscar cuando hubiera persecución, porque eran las personas que no se ocultaban para ser creyentes. Ellos eran los que predicaban públicamente, ellos los que predicaban en las iglesias, ellos eran los que visiblemente eran creyentes, los primeros que iban a buscar. Entonces ya deseaban una buena obra porque también iban a o cuidar o velar por la iglesia de Dios, hermanos. Pablo dice lo siguiente: ¿acaso es malo que seamos contribuidos con bienes materiales los que nos ocupamos de los bienes espirituales de cada uno de ustedes? Nosotros, un pastor, hermanos, lo que necesitamos es más pastores, no menos pastores. Más pastores. Jesús dijo, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Así que es una buena obra lo que hace un pastor. Debemos nosotros procurar tener más obispos. Dice, eso es bueno que tú desees, pero es necesario. Y en ese anhelo, hermano, hay muchas cosas. Ese es el anhelo que a veces muchas personas tienen, que puede ser correcto, que puede ser un anhelo provocado por el espíritu, o puede ser un anhelo provocado por lo que sea. Ustedes han escuchado el cuento de Spurgeon, del hombre que sí lo han escuchado, ¿no? Bueno, otro día les hago cuentos, me voy a demorar demasiado, pero básicamente es que una persona quería ser pastor y él le quitó la idea de ser pastor. Pero otro día les hago el cuento. Dice, hay personas que pueden tener, o sea, esto es viejo, es del tiempo de Spurgeon, siempre han existido, en el tiempo bíblico existían personas que tenían anhelo, que tenían deseo por servir a Dios de cierta manera como pastor, pero ese anhelo no venía de Dios. Y algunas personas que tienen ese anhelo sí viene de Dios. Entonces el anhelo es necesario, sí, pero no solo el anhelo es suficiente. Algunas personas piensan, si yo tengo este anhelo, ¿quién me lo puso? Bueno, pero es necesario, dice aquí. Si alguno anhela, eso es bueno, pero es necesario. O sea, el anhelo es necesario, pero también es necesario otras cosas. Es necesario que el obispo sea. O sea, hay cualificaciones con la cual el Espíritu Santo dota a este hombre, porque estamos hablando de hombres aquí. Hay una obra espiritual invisible en estas personas que hace que visiblemente se vea en ellos, valga la redundancia, que se vea en ellos algo que toda la iglesia puede comprobar. Este hombre debe ser irreprensible. Irreprensible, que no quiere decir perfecto, porque eso sería contrario a las escrituras, ¿verdad? No puede ser perfecto, perfecto no puede ser, pero debe ser irreprensible, debe ser una persona, en otras palabras, que sea ejemplo de, o que sea alguien que no pueda ser señalado con el dedo, porque es una persona que visiblemente es marido de una sola mujer. O sea, es un hombre de una sola mujer. Pero además, sobrio. No es una persona que está como ajeno de la realidad. Es una persona que, mira, en todo lugar sabe comportarse. Usted sabe que el borracho no se sabe comportar en ningún lugar. En ningún lugar. Él está ebrio, está ajeno. Pero aquí no estamos hablando de sobrio en el sentido, bueno, es lo contrario de ebrio, pero no es en el sentido de que siempre esté sobrio, de que no esté ebrio.
es que ese sobrio implica un poco más allá. A veces una persona totalmente sobria o que no está ebria, nosotros decimos, venga, pero tú estás borracho, ¿en qué mundo tú estás? No es ese tipo de persona, es una persona que está bien, sabe muy bien dónde está en todo lugar. Es una persona sobria. Pero además es prudente. Tú no tienes que estarle llamando la atención en todos los lugares. Ese se sabe comportar en todo lugar, es una persona sensata, es prudente, es decoroso. En otras palabras, es ordenado. No es un desastre. Hay hombres que tú ves y tú dices, este hombre es un desastre. Donde quiera que pase es reguero. No, es decoroso. No es que sea meticulosamente ordenado. No necesariamente tiene que ser meticuloso, pero es decoroso. O sea, hay decoro en su vida, hay orden en su vida. Él no se levanta lo mismo a las 5 que a las 10 de la mañana, que a las 11. No, es una persona ordenada. Él no come lo mismo a las 7 que a las 10 de la noche. Él no hace las cosas con desorden, tiene orden en su vida. De esto habla el decoro. Es hospedador. Visiblemente ama a las personas cuando van a su casa, les brinda, hace algo por ellos, quiere que se sientan bien en casa. O sea, ama al prójimo. Ustedes saben que hay un detalle que tú sabes que ya lo he descubierto y ya me molesta. Me molestan algunas personas y me disculpan los que viven cerca de mí porque, bueno, es donde más lo noto, ¿no? Los que están cerca de mí son las personas que más veo sus virtudes, pero también sus pecados, ¿no? Y aquellas personas que viven cerca de mí, yo noto que en ocasiones, es una cosa sencilla lo que voy a decir, tocan a la puerta. ¿Qué usted hace cuando tocan a la puerta? Yo solo les voy a preguntar, ¿qué usted siente cuando tocan a la puerta? ¿Usted va rápido a abrir la puerta? ¿O usted dice, espere, es más importante lo que yo estoy haciendo que quien está tocando ahí? Y va, pero yo tengo que terminar. Si le estoy echando azúcar al café, voy a echarle las 3 cucharaditas de azúcar, lo voy a revolver y después que yo vea que tiene una temperatura, entonces voy allá con la taza del café en la mano, la pongo aquí para que no vea el café, la tapo y abro la puerta, dígame. Hermanos, saben, yo, por ese detalle nada más, yo noto, ya sea que yo toco en un lugar, yo noto poco amor por el prójimo. Poco amor por el prójimo. Imagínate esa persona que se demora para abrirte, ¿cómo te trate dentro? ¿Será hospedador? Pero si no, ni tan siquiera te atiende cuando tú estás afuera. Entonces, es que en nuestro corazón se ve fácil, hermano. Se nota. El corazón brota por nuestras palabras y brota por nuestras acciones, lo que hay en el corazón. Entonces, un hombre dotado por el Espíritu Santo, constituido por Cristo, dotado por el Espíritu Santo por el oficio de pastor, es un hombre hospedador. Sí, este hombre trata a las personas con amor en su casa. Es apto para enseñar. Por supuesto que tiene que enseñar. Ese hombre se va a dedicar a enseñar la palabra de Dios. Y él no tiene que ser apto para enseñar medicina, para enseñar filología, para enseñar matemática o biología. No, es apto para enseñar la escritura. Porque estamos hablando de un obispo que va a darle el alimento a su tiempo a las ovejas del Padre. Entonces tiene que ser apto para enseñar la palabra de Dios. Tiene que ser apto para enseñar. No puede ser un hombre dado al vino, porque un hombre dado al vino es un borracho, es una persona que no va a ser sobria, o sea, es contrario a ser sobrio. No puede ser pendenciero, una persona que siempre está por ahí, lo mismo haciendo una cosa que otra, no codicioso de ganancias deshonestas. Esta persona tiene que
tener un corazón que no puede tener el dinero como parte de un ídolo en su corazón. Aunque usted no lo crea, la Biblia habla mucho de dinero. Yo los otros días estoy viendo, todavía no he terminado de verlas, unas conferencias sobre las finanzas. Y el autor de esas conferencias, que enseña muy bien, por cierto, es un pastor bautista reformado, confesional, cubano, que ha estado muy cerca de nosotros, es un pastor cercano, en el sentido que ahora mismo es pastor de algunos de nuestros hermanos que salieron de aquí. Es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada de Miami. Y él decía, hermanos, aunque usted no lo crea, se habla mucho más del dinero que del amor en la Biblia. El doble de las veces que se habla de dinero que del amor. Se habla más de dinero que de la fe y de la salvación del cielo y del infierno a la vez. O sea, todas esas cosas se habla menos que del dinero. Y el motivo es, claro, es que el dinero, muchas veces nosotros lo ponemos como un ídolo que compite con Dios en nuestro corazón. Entonces es muy importante el lugar que nosotros tengamos en nuestro corazón para el dinero. Por eso hasta un hombre dotado por el Espíritu Santo para ser oficial de una iglesia, un hombre dotado por el Espíritu Santo para ser pastor en una iglesia, es un hombre que Dios ha tratado con él para que el dinero no sea algo importante en su vida. No es que no tenga o que tenga, es que él no es codicioso de ganancias deshonestas. Sí, hermano. El asunto no es tener o no tener. Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. En todo he sido enseñado y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es asunto de no tener o de tener. Él estuvo en escasez, estuvo en abundancia y por todo ha sido enseñado. Nosotros vemos en las Escrituras lo mismo a un Abraham que no tenía nada y un Abraham rico, pero un Abraham temeroso de Dios cuando no tenía nada y cuando era rico. Porque es un Abraham donde el dinero tenía un lugar que no para nada era un estorbo a la gloria y obra de Dios en su vida. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, ¿verdad? No una persona violenta, no una persona que basta que tú la hagas así, tric, y se prendió fuego. No. Apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose, hablando de neófito, no alguien que esté, que sea una persona que no conoce las verdades de las escrituras de Dios y del reino de Dios como debe conocerse. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga con la condenación del diablo. Y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Incluso con los de afuera debe tener buen testimonio para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hermanos, una persona dotada por el Espíritu Santo para el oficio pastoral tiene esas cualificaciones. No solamente anhela obispado, tiene todas esas cualificaciones. De manera perfecta, quizás no de manera perfecta, pero claramente las tiene. Claramente las tiene. Y las tiene todas. No unas sí y otras no. Las tiene todas. Porque aquí hay un listado exhaustivo porque todas son importantes. Porque cuando Dios capacita a un hombre, los capacita para este oficio, los capacita con todas esas cualificaciones. No con algunas, sino con todas. Bien, esas cualificaciones se hacen evidentes en la vista
de la iglesia a la que estos pertenecen. Los miembros de la iglesia que ellos pertenecen y sus oficiales, si es que hay oficiales que han sido antes constituidos, lo ven y ellos son los que los escogen para este oficio. Según dicen los autores de la confesión, dice, es que sea la manera designada por Cristo, es que sea escogido por ellos mediante escogidos. Esta persona tiene que ser escogido para ellos mediante la votación ordinaria de la iglesia misma. Hermanos, de la iglesia misma, no de otra iglesia. De la iglesia misma. Esta iglesia es la que tiene que escoger a sus oficiales, no otra iglesia. Esta iglesia debe escoger y eso mediante votación ordinaria de ella. Ahora, ¿dónde nosotros vemos eso? Bueno, en el mismo pasaje que ya vimos de Timoteo, en ese pasaje de Timoteo, ¿a quién Pablo le escribió? A Timoteo. ¿Qué era Timoteo en la iglesia que estaba pastoreando en ese momento? Era un líder o un anciano. Estaba designado por los apóstoles para cuidar de esa iglesia y establecer ancianos en esa iglesia. Él debía saber las cualificaciones para escoger a un hombre. Y hermanos, las cartas apostólicas siempre eran recibidas como algo para una persona y para toda la iglesia. Por eso, como Pablo sabía eso, también lo escribió para que Timoteo lo supiera y toda la iglesia lo supiera, que esas son las cualificaciones. ¿Y por qué la iglesia tiene que saber las cualificaciones que debe tener un hombre llamado por Dios? Porque es ella la que tiene que escoger a esos hombres. Y eso lo vamos a ver ahora también, cuando veamos los ejemplos bíblicos donde se nos da cómo fueron escogidos estos hombres. Entonces, el ejemplo que vamos a ver ahora es un ejemplo un poco atípico. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia local que hubo. Y esa primera iglesia local, ¿quiénes eran sus pastores? Eran los apóstoles. Después vemos que habían otros ancianos, como es el caso de ¿quién? ¿No saben? Bueno, hay hermanos de Jesús, Jacob, que era un hermano de Jesús, que fue un anciano dentro de la iglesia. Parece que después de la muerte y resurrección de Cristo, este hombre fue importante dentro de la iglesia y de hecho fue el mismo Santiago que escribió la carta. La carta de Santiago, la epístola de Santiago es del hermano de Jesús. Ahora, que no era un apóstol, no era de los 12, pero sin embargo sí fue un anciano importante en la iglesia de Jerusalén. Ahora, pero la mayoría de los ancianos eran los mismos apóstoles, habían sido escogidos por el mismo Cristo para el ministerio y fueron los primeros líderes o ancianos de la primera iglesia. Sin embargo, en esta iglesia, ¿qué oficio no había? No habían diáconos. Y vamos a ver lo que pasó. Y nosotros, aunque hemos leído la historia, vamos a leerlo una vez más. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Hechos 6, 1 al 7. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿verdad?, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Vamos a empezar por aquí. Primero, estaban los apóstoles allí. Ellos no podían, ustedes no creen que ellos podían orar y decir, Señor, muéstranos a quién ahí. Podía ser, ¿sí o no? Podía ser. Pero esa no fue la manera en que lo hicieron. La manera en que lo hicieron fue la manera en que el Espíritu les guió a hacerlo. Y la manera en que el Espíritu les guió a hacerlo fue que llamaran a los discípulos, o sea, al resto de la iglesia, y decir, hermano, no es justo que nosotros dejemos la palabra por dedicarnos a servir a las mesas. Busquen entre vosotros
entre ustedes, en otras palabras, entre ustedes busquen a hombres con estas cualificaciones. Fíjense, la iglesia los va a escoger, ¿sí o no? Pero ¿y cómo van a tener esas cualificaciones? Que les voy a decir ahora. Hermanos, que entre vosotros de buen testimonio, una cualificación, lleno del Espíritu Santo, segunda, y de sabiduría. Entonces ahora la iglesia va a escoger a hombres que el Espíritu de Dios dotó, ¿verdad? Hombres llenos de sabiduría y del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces hay una participación divina en esto y una participación humana, pudiéramos decir, ¿verdad? Podemos decir eso. Y la iglesia es la que escoge, pero escoge a aquellos que ya el Espíritu Santo ha dotado. Y miren cómo, y sigue diciendo el texto. Pasa la diapositiva. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y miren cómo ahora el Espíritu Santo inspirado, miren la palabra que usa, agradó la propuesta a la multitud y eligieron, o sea, ¿quiénes los eligieron? La iglesia. A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, dan el detalle para que vean que la iglesia respetó lo que dijeron los apóstoles. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron, fíjense luego, ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Vieron? ¿Qué pasó? Los escogieron, ¿quiénes? La iglesia. Luego lo llevaron ¿a dónde? Ante los ancianos una vez más, que eran los apóstoles. Los apóstoles les impusieron las manos completo. Ahora, miren, y oraron por ellos. Dice, miren cómo sella el Espíritu Santo este pasaje, como diciendo, yo apruebo lo que acaban de hacer. Y crecía la palabra del Señor. O sea, lo que estaban haciendo aquí fue lo correcto. Ya no tuvieron los apóstoles que dejar el ministerio de la palabra y la oración para ir a encargarse. No, tiene que seguir creciendo la palabra. Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ese es el testimonio del Espíritu para decir que eso que estaban haciendo era correcto. Ahora, por eso nosotros podemos decir, o por los autores de la confesión dicen, que la manera designada por Cristo es que la iglesia escoja. Ahora, este pasaje es muy claro, fue la iglesia la que escogió, los apóstoles dijeron, busquen con estas cualificaciones, pero ustedes lo escogen. Se los trajeron nuevamente los apóstoles, oraron por ellos, y así fueron constituidos como diáconos. Ahora, vamos a ver, porque la Escritura nos apoya esto en otros textos. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 14. ¿Qué siguió haciendo la iglesia después de esto? Después de este ejemplo de Jerusalén, ¿qué siguieron haciendo los apóstoles en otras iglesias cuando eran plantadas? ¿Qué hacían? Bueno, hermanos, este pasaje es crucial. Este verso es un verso muy importante en relación a este asunto de la elección de diáconos o de oficiales en una iglesia. ¿Por qué? Yo les he hablado de este texto, pero es importante que este texto usted lo tenga en contexto. O sea, que tú sepas, que todos sepamos en Hechos 14 qué había ocurrido antes, qué ocurrió después y qué estaba sucediendo cuando se hace este planteamiento. Miren lo que dice Lucas, siendo inspirado por el Espíritu Santo, que hicieron los apóstoles. En este caso eran Pablo y en este caso Bernabé, que no era un apóstol. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes fueron los que constituyeron ancianos en cada iglesia? Bueno, déjenme decir que Lucas está hablando de lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé. En la primera salida, el primer viaje apostólico del apóstol Pablo. ¿De dónde salió el apóstol Pablo? Le voy a hacer un examen del libro de los Hechos.
A ver, ¿quiénes son cristianos aquí? Levante su mano. ¿Quiénes leen la Biblia? ¿Quiénes son cristianos? A ver, ¿de dónde salieron el apóstol Pablo y Bernabé? Alguien que levante la mano y me lo diga. ¿De dónde salieron? ¿Sabe, Ariel, de dónde? No. A ver, levante la mano. A ver, los Niel. De la iglesia de Antioquía. Ellos no salieron de Jerusalén, salieron de la iglesia de Antioquía. Una iglesia que fue plantada por la providencia, por cierto. O sea, no la plantó nadie. Esa primera iglesia no la plantó nadie. ¿Sabe usted? Nadie plantó la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia de Antioquía, que fue plantada por la providencia, pero que indudablemente era una iglesia, pronto envió obreros a plantar nuevas iglesias. Ella sí entendía que debían haber plantadores. Aunque ella fue por la providencia, no quiere decir que todas sean así. Y ella fue ejemplo de plantar iglesias. Y envió a sus mejores hombres, a Pablo y a Bernabé. Bernabé había salido de la iglesia de Jerusalén a comprobar la obra que Dios estaba haciendo en Antioquía. Y allí se quedó. Procuró la membresía, fue un oficial de esa iglesia hasta que la iglesia lo envió, lo comisionó con ayuno y oración, lo comisionó a salir a predicar el evangelio. Ellos salieron a predicar el evangelio por toda la zona de Asia Menor, por muchos lugares, y cuando iban plantando iglesias, las iglesias surgían, pero no habían pastores, no habían diáconos. Ellos seguían, iban a otra ciudad, predicaban, dejaban un grupo allí, pero seguían a otra ciudad. Pero de regreso por esas mismas ciudades donde habían dejado grupos de creyentes, ahí ellos ¿qué hacían? Esto. De regreso, ya cuando iban de regreso, iban por los mismos lugares donde habían plantado iglesias hasta regresar a Antioquía nuevamente. Y dice, cada vez que pasaban por un lugar, esto era lo que hacían. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos plural, en cada iglesia particular, ¿verdad? Singular. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Ahora, la palabra constituyeron, ¿qué te dice? A ver, ¿quién hizo eso? No, si tú me vas a decir lo que yo sé, no me lo digas. ¿Qué te dice a ti la palabra constituyeron? A ver, Sila. Que los apóstoles fueron los que lo hicieron, ¿verdad? Pablo y Bernabé fueron los que dijeron, a ver, tú y tú, vengan para acá, ustedes son los pastores. ¿Sí o no? ¿No te da esa idea? Hermano, esa es la idea que nos da. En español, la palabra constituyeron, de hecho. Una de las implicaciones de esa palabra es eso. Porque constituyó y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. O sea, Cristo fue el que lo constituyó. Ahora dice aquí, en español, dice lo mismo. Constituyeron ancianos en cada iglesia. La idea que nos da cuando nosotros leemos en español es que Pablo y Bernabé designaron algunas personas, los llamaron, le dijeron, mira, ustedes son los pastores, vamos a orar por ti y ya. Ahora, sin embargo, eso va en contra de lo que hicieron los apóstoles en Jerusalén. Los apóstoles en Jerusalén contaron con la iglesia. ¿Cómo Pablo y Bernabé no contaron con la iglesia? Esa es una primera pregunta exegética que tenemos que hacernos cuando estamos delante de ese texto. Estás estudiando el texto y dice, constituyeron. Ellos fueron los que buscaron a la gente, le dijeron a la gente, tú y tú. Ayunaron y Dios les reveló donde yo me pose ahí, la palomita se pose arriba de la cabeza. Esos son. ¿Cómo lo hicieron? El ejemplo que ellos mismos tenían de los apóstoles era decírselo a la iglesia y la iglesia escoger. ¿Cómo ellos no lo hicieron así? Bueno, ahí tenemos que hacer una pregunta. ¿Ese constituyeron no será una palabra en español que me confunde? Vamos a ver al griego cuál es el término usado allí. Y cuando vas al griego te das cuenta que la palabra usada en griego allí no quiere decir y ellos fueron los que escogieron a cualquiera de la iglesia o a los que ellos entendían de la iglesia que el Espíritu Santo les decía, no. Ellos fueron los que designaron a la gente, no. ¿Saben cómo es? ¿Qué quiere decir la palabra griega? ¿Cómo se debería traducir al español?
ellos designaron por votación alzando las manos. Todo eso está implícito en la palabra. Ellos designaron por votación alzando las manos. O sea, la palabra que ahí se usa en griego habla de elección con manos alzadas. Así que la palabra aquí constituyeron no solo encierra la labor de Pablo y Bernabé, sino de toda la iglesia local. Esa es una de las tantas veces donde la palabra, el griego, nos ayuda para entender un pasaje. No siempre es así. Realmente con el español la mayoría de las veces nos basta. Pero en ocasiones nos da mucha luz saber la palabra usada en griego para entonces nosotros ver el verdadero sentido del pasaje. Entonces, hermano, lo que aquí ocurrió fue que eligieron alzando las manos ancianos en cada iglesia. Y luego ellos oraron, les impusieron las manos, que no lo dice ahí, pero en todos los demás textos, donde se constituyeron ancianos, sí hubo imposición de manos, hubo oración y hubo imposición de manos. Por eso yo digo que con toda seguridad les oraron, pero imponiéndole las manos, y así los encomendaron al Señor. Así de esa manera. Bien, vamos a ver también que esa constitución se hace solemnemente con imposición de manos, como bien yo ahora resaltaba, y con esto terminamos. No vamos a ver el texto de Mateo. Los autores de la confesión dicen, y que sea solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de las manos de la iglesia. Dice, de los ancianos de la iglesia, si es que hay algún otro anciano constituido anteriormente en esta. Ahora, voy a ver algunos versículos, aparte de este que ya vimos, constituyeron, y orando con ayuno los encomendaron al Señor. Este es un texto que muestra que debe haber oración, ayuno a la hora de poner a un hombre al ministerio. Es un acto solemne, hermanos. Los estamos apartando del mundo normal, ¿verdad? A partir de ahora este hombre, pregúntenle a nuestro diácono cómo ha cambiado su vida. Hermano, sí, tu vida cambia para siempre. Se ha puesto flaco, dice, sí, tenemos que ayudarlo más, se nos está desapareciendo. Hermanos, cuando un hombre es puesto al ministerio, está puesto al servicio, se aparta del mundo para el servicio a Dios. Esto lleva oración, esto lleva ayunos, y esto lleva seriedad, solemnidad, porque realmente es algo un evento muy trascendental lo que está ocurriendo para la vida de esa persona, para esa iglesia, para el reino de Dios. Por eso lleva la dependencia del Señor, que implica el ayuno y oración. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 14, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué ustedes creen? El don que había en Timoteo, dice, le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué cosa es presbiterio? Un grupo de ancianos, o sea, varios presbíteros o varios ancianos, que es lo mismo. Recuerden que es una palabra griega, es transliterada al español, pero que la traducción al español debería ser ancianos, con la imposición de las manos de los ancianos, es lo que debería decir ahí en un español más españolizado. Entonces, eso es lo que ocurrió con la misma vida de Timoteo. Timoteo, para salir al ministerio, recibió también una ordenación. En 1 Timoteo mismo, Pablo le aconseja esto a Timoteo, le dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Yo sé que dentro del mundo carismático eso se ha malinterpretado mucho.
Dentro del mundo carismático, como se practica mucho el tumbar gente, imponer manos y tumbar gente, los carismáticos, en la tercera ola del carismatismo, han practicado mucho las caídas. Y son fenómenos que se ven dentro de la iglesia no bíblicos, totalmente antibíblicos, y desgraciadamente el carismatismo ha ido decreciendo. Oramos para que eso no siga ocurriendo, oramos para que donde hay verdaderos creyentes, porque tampoco pensamos que son todas sinagogas de Satanás, creemos que hay verdaderas conversiones, que hay verdaderos creyentes entre ellos, y oramos porque haya reforma, porque vuelvan a las escrituras estas iglesias. Debe ser nuestra oración, nuestro lamento, nuestro clamor debe ser ese. Pero lo que es cierto es que en el mundo carismático ha habido un declive, ha habido no una reforma, sino se ha deformado diariamente. Esas iglesias han ido cada vez más detrás de lo sensorial y no de lo bíblico, de todo tipo de falsas. Ha prosperado dentro de ello muchas falsas prácticas y falsas doctrinas. Pero una de las prácticas que tienen hoy en día casi de manera generalizada, donde ha aprendido el carismatismo, es que ellos creen que cada culto debe haber un llamado al frente donde las personas deben no escuchar la palabra de Dios, la predicación, sino venir aquí y recibir una, según ellos, ministración o oración directa de los líderes. Y en esa oración directa de los líderes se impone, se toca a las personas, se ora encima de las personas y así, tú sabes, toda la atención sobre mí y hay mucha emoción, donde se le dicen muchas palabras lindas a las personas caen bajo un estallido emocional que les lleva a la convulsión. Y ese estallido emocional que lleva a la convulsión se presta para todo tipo de cosas, de sentires, etcétera. Bueno, esa imposición de manos, imagínense cuando un carismático se presenta ante este texto, no imponga las manos con ligereza. Dice, ay Dios, cuando yo impongo las manos puede ser que hay un demonio ahí, se me pase para mí. O no le puedo poner las manos a todo el mundo. Tengo que tener cuidado. Porque esa es la práctica que ellos viven a diario. Ellos ven en las escrituras y dicen, bueno, ¿de qué se tratará esto? Hay que tener cuidado con el asunto de imponer manos. Pero hermanos, cuando usted va a las escrituras, la imposición de manos se suscribe solamente en el nuevo pacto a la ordenación de ancianos, de oficiales en la iglesia. Y orar por los enfermos, los pastores orando por los enfermos con imposición de manos. Solo eso. Tenemos el relato de Santiago, que dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y esto imponiendo las manos, dice la oración de fe sanará al enfermo. Ahora, no imponga las manos con ligereza. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es, Bernabé? Exacto. Que tenga mucho cuidado a quien ordena al ministerio. Que tenga mucho cuidado a quien ya él vio que la iglesia vio las cualificaciones, que la iglesia ve que tiene las cualificaciones. Él también tiene que chequear y él tiene que tener sumo cuidado de saber a quién le está imponiendo las manos. Debe estar seguro que tiene todas esas cualificaciones. No hacerlo con ligereza. No hacerlo sin tener el examen debido. Debe tener sumo cuidado de que esta persona realmente está dotada por el Espíritu Santo para ese oficio. Y si sabe que tiene algún pecado, cuidado porque se hace copartícipe de pecados ajenos. Si tú impones las manos, tú estás participando del pecado de esta persona. Consérvate puro. Es el consejo. Hermanos, el diácono de la misma manera. De la misma manera. Fíjense que el ejemplo de Hechos 6 fue para escoger diáconos. Y hubo imposición de manos y eligió la iglesia. Así que eso no lleva mucho
aclaración. Déjenme tocar esto que voy a tocar ahora de manera breve. De la manera que no son llamados los oficiales, porque he tomado bastante tiempo ya. De la manera que no son llamados los oficiales que continúa vigente en esta era de la iglesia, hermanos. Nosotros no podemos pensar en un llamado hoy como el llamado Moisés, donde que hay mucho de sobrenatural. No va a haber una zarza ardiendo jamás, ni manifestaciones de un poder. No se piense, si usted va a ser llamado al ministerio, que Dios se te va a aparecer. Si Dios no se me aparece como Moisés, yo jamás diré a la iglesia que yo anhelo obispado. Hermano, cuidado, eso no. Y tampoco vengas diciéndome, a mí Dios se me apareció de tal manera, así que hay que aceptarme al ministerio. No, esa no es la manera en que Dios llama hoy. No es la manera en que Dios llama hoy. Ningún profeta en el Antiguo Testamento es un ejemplo para el llamado de nosotros. Y si es un ejemplo, es en alguna medida, no en lo externo y en cómo fue llamado. Imagínense que ahora usted venga a donde está la iglesia reunida y usted le diga, hermanos, a mí, ustedes si no me ven, eso es problema de ustedes, pero a mí Dios, desde que soy un niño, Dios me llamó a un ministerio. Y tengo el ejemplo bíblico de Jeremías. Dios puede llamar a una persona de un niño. Si ustedes no me ven, mira a ver cuál es el pecado que tienen ustedes. Pero yo estoy siendo llamado al ministerio y lo sé porque de la misma manera que Dios llamó a Jeremías, me llamó a mí. Hermano, tú puedes tener todo ese tipo de testimonio, pero eso, cuando Dios llama a una persona, lo hace visible a la iglesia. A la iglesia lo hace visible. Con esas cualificaciones que Cristo le da a la iglesia para que sepa cuándo Él ha llamado a alguien al ministerio. No es el ejemplo de los profetas antiguos testamentarios, el ejemplo que nosotros debemos tomar para un llamado bíblico a un oficio nuevo del nuevo pacto. Y no son llamados muchos de la manera que son muchos llamados en la actualidad, mucho menos. O sea, la manera en que ya hemos mencionado de alguna manera, donde hay denominaciones como por ejemplo las carismáticas, se guían porque sean matrimonios que asistan regularmente a la iglesia. Un matrimonio que asiste por 6 meses a la iglesia y quiere servir al Señor, hay que preguntarle, ven acá, ¿tú quieres servir al Señor? ¿Te conviene ir para Perico? Estamos plantando una iglesia ahí. Y si el hombre está dispuesto, arriba. Oye, lo que tenemos son $40. Perfecto, si yo gano mucho menos que eso. Y está dispuesto a ir. Esa no es la manera. No es la manera como muchas iglesias conservadoras hacen de llamar a una persona, a ver los jóvenes, los solteros. No importa si esté soltero o casado, pero bueno, si está soltero mejor, si está dispuesto a estudiar en el seminario por 2 años, 3 años. Cuando termine el seminario, es el más grande de los arminianos, dispensacionalistas, pero está dispuesto para ir para una iglesia a ser pastor. Y si se graduó en el seminario, hermano, es pastor. Se graduó del seminario y llega a una iglesia que no lo conoce. ¿Y cuál es el examen que le hacen? Nada, que predique un domingo o 2 en la iglesia es suficiente. Y en otras iglesias, si es pastor de otra iglesia, una de la denominación, y la denominación dice, oye, este es el que te puedo mandar para allá, mira a ver. ¿Cómo lo examina la iglesia? Un culto predicando. Y si el hombre grita más que el pastor anterior, perfecto, este tiene más unción. Y ahí lo queremos, pastor. Tú no sabes si es marido de una sola mujer, si es irreprensible en el hogar, si es hospedador, si es sobrio, si es prudente, si es decoroso, no sabes nada de él porque no lo puedes conocer. No puedes conocer estas cualificaciones a menos que convivas con este hombre. No lo puedes conocer. Entonces, ¿qué podemos concluir? Bueno, hermano, que los oficiales que Cristo ha dejado en la actualidad en la iglesia son llamados por el Espíritu Santo, sí, pero de una manera bien definida por Cristo en su palabra. O sea, esos que el Espíritu Santo cualifica, los cualifica de la manera que Cristo ha establecido en el Nuevo Testamento. Él le da ese poder a estos hombres para ser marido de una sola mujer,
no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, decoroso, prudente, hospedador, apto para enseñar. Ese es el poder, esa es la cualificación que Dios le da a estos hombres. Esas cualificaciones se hacen evidentes a la vista de la iglesia a la que ellos pertenecen. Y sus miembros y sus oficiales son los que van a chequear esto. Estos son los que deben escogerlos y apartarlos así para el ministerio. Y por supuesto, se nos dice que ellos deben ser, aunque sean escogidos, deben ser apartados y solemnemente constituidos con ayuno, oración e imposición de manos del presbiterio. Hermanos, no debemos olvidar que esta es la manera que Dios ha establecido para constituir ancianos y diáconos en cada iglesia local. La cabeza, el jefe y señor de cada iglesia es quien debe decir cómo son establecidos aquellos a los cuales Él asignará de poder para gobernar bajo su autoridad. Recuerden que después esos hombres son los que van a ser guiados por Cristo para seguir gobernando la iglesia de parte de Cristo. Hacerlo de otra manera, hermano, como cualquiera que lo haga, de otra manera, si lo hacemos de otra manera, eso es usurpar la autoridad de Cristo, realmente. Es usurpar la autoridad que solo Cristo tiene sobre la iglesia y es llenar la iglesia de obreros asalariados, no cualificados o no llamados por Dios para ese oficio. Es horrible, hermano. Ustedes no saben cuánto sufrimos los que sabemos que nuestro oficio es ya mal visto. A veces yo soy presentado por algunos de ustedes, este es mi pastor, y yo a veces hago así, no sé dónde me voy a meter, porque las personas, desgraciadamente, ya han conocido suficientes malos testimonios de pastores. Ya han conocido, desgraciadamente. Yo mismo no me presento en la mayoría de los lugares como pastor. No me presento como pastor. Yo prefiero decir, yo soy cristiano, y a veces también hay tantos malos testimonios de cristianos que no quiero ni decir que soy cristiano. Espero que resulte de la persona y una vez que tenga un buen criterio de mí, entonces le digo, no, es que yo soy cristiano y lo que ves en mí no es mío, es Dios en mí. El que es bueno es Dios. Dé gracias a Dios. Pero hermanos, realmente, son muchos los falsos hoy en día. Desgraciadamente lo digo, no lo digo alegrándome para nada. Dios sabe cuánto pesar hay en mi corazón por la falsedad que hay en estos tiempos y precisamente porque la iglesia no ha mirado, no ha atendido a lo que Cristo ha establecido para designar a los oficiales en su iglesia. Pensemos, hermanos, que la mayoría de los que aún en las iglesias llamadas evangélicas de hoy se dicen pastores, no han sido puestos en ese oficio de la manera que Dios ha establecido. Por lo tanto, yo pregunto, ¿serán verdaderos pastores o diáconos? ¿Serán? ¿Serán verdaderos pastores o diáconos? ¿Han sido llamados por Dios de verdad? Esas personas que en otras denominaciones tienen el título de... ¿Cómo saber si el Espíritu Santo les ha cualificado si nunca han pasado por el escrutinio y la elección de una iglesia? Los que más han pasado por el escrutinio de una denominación o líderes de una denominación, o han pasado un seminario, pero no han pasado por el escrutinio de una iglesia. ¿Cómo saber? Ahora, en el caso de nuestra iglesia local, hermanos, debemos mirar con atención y oración
por si Dios nos da más de esos obreros u oficios que son muy necesarios, muy útiles para el desarrollo y crecimiento de esta iglesia. Dios cuenta con nosotros, con todos los miembros de la iglesia. Dios cuenta para que participemos en el proceso de llamamiento de cualquiera de sus oficiales. Recuerde eso. Y notemos que de una manera práctica en este asunto, funcionamos como los miembros del cuerpo de Cristo. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus ojos. Nosotros somos su boca y oído en este caso. Incluso sus manos para ver y proclamar algo, llevar algo, oír y constituir a los ancianos de la iglesia. Por esto es tan necesario que en este y en cada asunto tengamos la mente de Cristo. Necesitamos del Señor. Necesitamos de su Espíritu. Necesitamos ser entregados a Él. Y esto solo lo conseguimos si nosotros dominamos también lo que Él nos ha dicho en su palabra, ya sea implícita o explícitamente. Y yo les quiero invitar a orar, o sea, a orar no solo hoy, sino tener en nuestra mente siempre orar para que Dios nos conceda esos oficiales en nuestra iglesia, pero también en cada una de las iglesias verdaderas, que hayan verdaderos hombres de Dios, que nosotros podamos escogerlo. Debemos orar porque nosotros, así como cada iglesia bíblica en este mundo, preste la debida atención y cumpla su necesario e imprescindible rol en la elección y constitución de oficiales. Tenemos que tener en cuenta que nosotros debemos participar directamente en el llamamiento de esos hombres, que es el llamamiento de Dios, pero nosotros somos los que participamos en el llamamiento de Dios a esos hombres al ministerio. Y también oremos, hermanos, porque Dios despierte a las iglesias en Cuba, a nuestro alrededor, en el mundo entero, pero en Cuba es nuestro territorio. Nosotros somos una expresión de la iglesia en el mundo. Nosotros deberíamos orar porque la iglesia despierte, hermano. En este sentido, en todo sentido, nosotros debemos orar. Nosotros no debemos estar contentos porque otras iglesias tengan pastores elegidos de una manera distinta a la que Cristo ha establecido. Nosotros no deberíamos estar contentos con eso. Deberíamos rogarle a Dios, Señor, dale luz a esos hermanos nuestros y que ya no sean más puestos en un oficio tan necesario e importante hombres que no estén cualificados para ello. Debemos orar por eso. Por último, hermano, demos gracias al Señor, porque todos nosotros estábamos en oscuridad en estas verdades, estábamos en oscuridad. Nosotros, Dios nos ha concedido el privilegio de conocer estas verdades, que para muchos hoy están ocultas. Pidámosle a Dios la gracia suficiente para andar y vivir a la altura de esos privilegios que Él nos ha concedido. Hermanos, son privilegios. Y todo privilegio demanda responsabilidad. Si Él nos ha concedido el privilegio de conocer estas verdades, bueno, pues vivamos a la altura de esos privilegios. Padre, gracias damos por la luz que tú nos has concedido. Gracias por mostrarnos, Señor, la manera designada por Cristo para establecer ancianos y diáconos en cada iglesia. Señor, concédenos ahora practicar esa verdad que tú nos has mostrado con seriedad, con tu mente, ser todos, Señor, conscientes de la seriedad de ese asunto, pero además, Señor, concédenos el vivir a la altura de los privilegios que tú nos has dado, Señor, a la altura de la luz que nos has concedido. En Cristo te lo imploramos. Amén.